hablamos el domingo, entró de manera triunfal en Jerusalén. Digo como hablamos porque la pastora predicó las 2 primeras reuniones, luego yo prediqué la tercera, y después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que lloró, que tendieron los mantos, que decían Hosana al rey que viene, Jesús fue al templo. Y es aquí donde está nuestro pasaje de esta tarde, y lo vamos a leer en Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, y va a aparecer ahí en la pantalla Juan 2 del 13 al 22. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué estaba cerca? Le pregunto, pregunta de examen: ¿cuándo murió Jesús? El día de la Pascua. El día de la Pascua del Cordero, cuando se sacrificaba el Cordero. Por eso Juan, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Murió el día de la Pascua, Jueves Santo, Jueves Santo. Entonces, este jueves se celebra tradicionalmente el día de la Pascua, pero hoy es martes. Por ahí, lunes o martes de esa semana, se dio a lugar esto. Estaba cerca, ahí estamos, en la Semana Santa. Ahí estamos, ubicados. Dice: y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Bueno, saben que este pasaje también aparece en los 4 evangelios. Es muy interesante cuando los pasajes son repetitivos, porque se hacen muy importantes. Cuando algo se menciona y se menciona y se menciona y se menciona, es porque el Señor quiere que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Cuando había pasado ya toda aquella celebración de Hosana y del domingo, y había transcurrido unos días posiblemente, Jesús vuelve a Jerusalén y va al templo. Jesús era amigo de ir al templo. Él siempre fue al templo, desde niño, cumpliendo con las normas, con las leyes y las costumbres, iba al templo. Hace bien usted venir al templo. El templo es una bendición y un lugar de refugio, de encuentro, de oración, de bendición. Venir al templo es diferente que quedarse en casa. Es diferente que estar en la calle. No, Dios está en todas partes, sí, pero en el templo sobre todo. Porque esta la hemos consagrado como su casa. Entonces el templo tiene su virtud. Y venir al templo, la Biblia nos exhorta a ello, diciendo: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. En su momento, o sea, la gente se congregaba en el primer siglo, se congregaba en las casas, porque no habían templos. Pero una vez que había templo, lo hacían en el templo y por las casas. Y así lo hacemos en Nueva Vida, en el templo y por las casas. En el templo los martes, los domingos, los sábados, pero por las casas lo hacemos todos los días y a diferentes horas. A las 9 de la mañana, a las 11, a las 4 de la tarde, a las 5, a las 7, a las 8, a las 9. Hay grupos vida a todas horas y lo hacemos. Usted debería estar apuntado en uno de ellos. Jesús va al templo y entrando en el templo, dice la Escritura, allí en el versículo 13, cuando comienza, dice que él se acercaba a la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y estando allí halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. La ley decía que todos los sacrificios, todo el que iba al templo debía llevar un sacrificio, especialmente en la Pascua tenían que llevar un sacrificio. Y entonces los muy pobres, como José y María,
cuando fueron a presentar al niño, porque era varón, entonces llevaron ¿qué? Palomas. La Biblia lo dice en el Evangelio, dice que José y María llevaron 2 palominos. Pero también había gente que tenía un poquito más de recursos y llevaban ovejas. Y los que ya eran un poco más pudientes llevaban bueyes o becerros. Entonces, esto era de un carácter legal, obligatorio. Toda la gente tenía que llevar esto. Pero no solamente estos, la gente que venía de diferentes lugares llevaban estos animales para el sacrificio, sino que también habían, a la entrada del templo, habían cambistas allí sentados. ¿Por qué? Porque la moneda que se utilizaba tenía una imagen del César. Y para los judíos era prohibido tener imágenes y representaba idolatría. Y con eso no se podía echar ofrenda en el templo. Entonces la gente de los sacerdotes habían cambiado y tenían una moneda dentro del templo. Había una moneda que se usaba para el templo. Entonces, ¿qué pasó? Que los cambistas cambiaban las monedas del templo por las monedas del Imperio Romano. ¿Y qué sucedía? Que con eso compraban las palomas, los corderos y los bueyes. Porque tampoco le vendían los bueyes a precio de moneda como una imagen idólatra a la gente que iba a adorar. ¿Veis lo que estás entendiendo lo que os quiero decir? Era todo una situación que había que salvar. Pero el problema es que llenaron el templo de estas mesas de cambistas que se aprovechaban. Era un poco de comercializar con lo sagrado. Y no solamente comercializaban, sino que le sacaban mucho provecho. Y además estaban de acuerdo con los sacerdotes. Dice, bueno, yo voy a cambiar en vez de a 100%, voy a cambiar a 80%. Y ese 20, 10 para ti, 10 para mí. ¿Veis? Y la cosa era fea ya. Era fea. Había llegado hasta tal nivel que Jesús, cuando vio aquello, se enojó. Diga conmigo, se enojó. Sí, porque nosotros pensamos que Jesús siempre es calmado, es tranquilo. No sé cuántos minutos llevo, pero ¿me ayudas, Moreiva, que no tienes vergüenza conmigo? Vale. Se enojó. Fue a donde estaban los bueyes amarrados. Se hizo una cuerda, un látigo, y comenzó a dar látigo. Sin piedad. No sé qué pensaría usted si en algún momento el pastor se sacara la correa. No se usa. Uy, preso voy seguro voy preso. Porque en esta cultura cualquiera va preso. Pero Jesús se sacó la correa. Digo que se hizo un látigo y le dio látigo. Le dio látigo a la gente. Volcó la mesa de los cambistas, arreó los bueyes, las ovejas. Aquello era un desastre. Y enfadado, dijo, no hagáis de mi casa de mercado, cueva de ladrones, porque esta casa es casa de oración. ¿Saben, hermanos? Para redimir el tiempo, uno de los problemas más graves que tenemos es el materialismo. El consumismo. La vida material se impone sobre la espiritual en este siglo, en este mundo. Las cosas muchas veces nos pueden y no las personas. Le damos tanto valor al dinero que cuidado que me tocas el dinero o me tocas las posesiones o las cosas materiales, porque entonces te puedes meter con el santo pero no con la limosna, dice el dicho. Cuando te metes con el dinero y te tocan esa parte, ahí es muy importante para la gente. Cuanto tienes, cuanto vales, dice el dicho. ¿Por qué? Porque nos hemos materializado. Y es muy triste esto.
Porque perdimos las esencias familiares, relacionales, las esencias del cariño, del amor, del aprecio, del sentido de la cercanía, del sentir a mi hermano en todo su esplendor, en toda su realidad y también en su necesidad. Hermano, nosotros somos seres relacionales que necesitamos amarnos. Amarnos los unos a los otros es un mandamiento, y el amor no siempre tiene que estar basado en el materialismo. Saben, es triste escuchar a una mamá que aconseja a su hijo acerca de qué profesión adoptar cuando se mide la realidad de lo que puede ganar. ¿Qué estudio? Lo que te dé plata. Y es una vergüenza eso. ¿Saben, hermano? Mucha gente no piensa en el ministerio, en servir al Señor. Pues si el pastor, ¿qué puede ganar un pastor? ¿Cuántos pastores hay en España? ¿Y cuánto gana la mayoría? Tienen que trabajar aparte para poder vivir. Nosotros, Moreira y yo, somos privilegiados porque la iglesia nos paga el sueldo. Pero como nosotros, hermano, hay muy pocos en España. La mayoría de los pastores tienen que tener un trabajo extra. ¿Y sabe cuánto le pagan? Nada. No le paga nada a la iglesia. Porque la iglesia van 30, 40 personas que apenas recogen para pagar el local. Bendito Dios que usted viene a la iglesia y nos bendice y es generoso, y la iglesia puede pagarnos un buen sueldo a nosotros. Claro, la iglesia ya ha crecido a más de 2.500 personas. Entonces nos honran, y nos honran con mucha bendición, y estamos felices por eso. Pero no es así en la mayoría de los casos. Es terrible, pero, queridos hermanos, es el valor de la vida. Se ha comercializado. Y también la iglesia. Y por necesidad muchos ministerios han caído en una situación de economía. Y nosotros mismos doy, pero con cuidado. No, el diezmo no doy una ofrendita, doy una ayudita, algo. Pero no, yo no es que no llego, pastor, es que no puedo. Porque priorizamos en lo material. Saben, hermanos, cuando Jesús entró al templo, el templo y los suyos habían materializado la vida cristiana. Y Jesús se enojó. O dice conmigo, Jesús se enojó. Volcó las mesas, arreó los bueyes y las ovejas, y enfadado dijo: no hagáis de mi casa casa de mercado, cueva de ladrones. Cueva de ladrones, dice otro evangelista, porque estaban robando. Mi casa será llamada, y crea la identidad, y ya terminó, porque vamos a orar. Mi casa será llamada casa de oración. Esa es la identidad que el Señor le dio. La oración es comunicación con Dios. La oración es Dios habla a través de su palabra y yo le hablo de lo que Él es para mí, lo que representa para mí, de la gratitud que tiene mi corazón por lo que ha recibido de Él, y también le cuento acerca de mi vida y de mis necesidades. Eso es la oración. Recuerdo sus promesas y bendigo su nombre por lo que Él ha hecho en mi vida y lo que me ha prometido. Casa de oración, donde hay una comunicación con Dios. Escucho su palabra y Él escucha la mía. Hay un feedback permanente entre lo que Él me dice y lo que yo le digo, o lo que yo le respondo a lo que Él me dice. Casa de oración. Oración es comunicación. Oración es relación. Oración es intimidad con Dios. Oración es volcar mi corazón delante de Dios y contarle y decirle: aquí está tu hijo y estas son mis necesidades. Ese es el lugar llamado iglesia. En el Nuevo Testamento la iglesia se eleva y pasa a ser, en vez de un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, fue hecho polvo. Solo queda el muro de las lamentaciones. Después, con el tiempo, se hicieron diferentes capillas, iglesias, catedrales, locales. Se hicieron iglesia y también vinieron a ser
terreno del Calvario, donde la gloria de Dios se manifiesta como esto que más de 50 años estamos aquí en este terreno que se compró hace muchos años y es propio esto. Y saben, nos reunimos aquí, grupos grandes, grupos pequeños, sábados, domingos, martes, etcétera, durante años, muchos años. Y hemos decidido que esto sea la casa de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se elevó más para decir que nosotros somos el templo del Espíritu. Que usted y yo somos templo del Espíritu. Y cuando nos materializamos, cuando nos comercializamos, entonces hacemos mal y Cristo vuelve a enojarse. Pero una noche como hoy puede venir y visitarnos y volcar la mesa de nuestras monedas y arrearnos con el látigo y volver a decirnos: yo quiero que en tu pecho, que en tu corazón haya oración y relación conmigo en vez de priorizar en lo material. Y para eso estamos aquí, para orar. Para eso estamos aquí, para decirle: Señor, que tú seas lo primero y el valor más importante que tiene mi vida. Que tú seas, Señor, la esencia de mi existencia y que mi vida sea un templo como fue la tuya. Porque mire, cuando le preguntaron con qué autoridad haces esto, ahí en el capítulo 2, con qué autoridad, y él dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí terminamos, ya terminamos. Ahora sí, ya sé que ya hemos cubierto. Mire, mas él hablaba del templo de su qué, dígalo conmigo, él sabía que su cuerpo era un templo. Diga conmigo, mi cuerpo también es un templo que va a adorar a Dios, que va a orar a Dios, que va a servir al Señor, que no va a tener como prioridad el materialismo, sino la espiritualidad verdadera, genuina, la relación con Dios. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Vamos a orar. Y si usted es un templo, por favor, quite de su corazón el anhelo del dinero, la pasión por cosas, y que sea el Señor lo primero en su vida. Que lo primero sea, Señor, tú en mi vida, tú el centro de mi existencia, de mi familia, tú, Señor. Y si hubiera alguien que está gobernando tu corazón, le vas a decir: Señor, lo pongo en segundo lugar porque yo quiero que tú te entrones, que te corones en mi corazón como lo primero, porque yo soy un templo y tú eres el Dios principal de mi templo. No es la droga, no es el tabaco, no es el licor, no es las personas, no es el dinero, no, el rey de mi corazón eres tú. No es mi pueblo, no es mi casa, no es el coche, no es la bicicleta, eres tú. No es la nómina, los papeles, no es, eres tú. Eres tú. Y la primera cosa que vamos a hacer es que nos vamos a poner en pie para decirle: Señor, quita de mi corazón todo lo que no eres tú el centro. Quita de mi corazón. Quita de mi corazón lo que no es tuyo. Tú tienes que ser, Señor, y yo quiero que seas el centro de mi vida, lo más importante. Mano derecha en el corazón. Piense por un momento, ¿qué es la cosa, qué es la persona más importante de su vida? ¿Qué es? Debería ser la respuesta: es Jesús. Ay, no, pastor, es mi novia. No es mi novio. Es mi hijo, pastor. Mi hijo, son mis ojos. Es mi esposa, la quiero tanto, pastor. Es mi esposo. No, hoy que sea Cristo. Es mi trabajo, primero el trabajo. No, que sea Cristo. Cristo. ¿Cómo dice esa canción, Isaí? Que Cristo es el centro.
El centro de todo eres Jesús. ¿Cómo es? El centro. A ver la nota. Eres. No oigo. Hermano, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname. Saco de mi corazón lo que está ocupando el primer lugar. Saco de mi corazón todo aquello que no eres tú. Saco de mi corazón. Dígalo conmigo. Señor, saco de mi corazón todo aquello que no eres tú. Hoy te pido perdón. Perdóname por tener otros ídolos ocupando tu sitio. Ve a Jesús entrando a su vida, a su corazón. ¿Qué consigue? ¿Qué consigue? Has puesto a ese amante, a esa relación, lo has puesto en primero. Has puesto el trabajo a la nómina, los papeles, has vendido tu alma al enemigo por causa de una cosa que aparentaba ser importante. Pero en la eternidad no va a haber otra cosa tan importante como Él. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por mis pasiones, por mis deseos. Perdóname, Señor, por la falta de pureza en mi interior. Perdóname. Renuncio a la falta de pureza, porque he metido en mi corazón animalillos. He metido en mi corazón, Señor, cualquier porquería que ha llenado de olores el templo de tu espíritu. Bueyes, ovejas, ratas y sapos han inundado mi corazón, Señor. Perdóname. Perdóname. Límpiame, Señor. Vuelve a entrar. Vuelve a entrar. Si esta tarde, hermano, esta palabra es para ti. ¿Sabes? La palabra viene para hacer de nosotros misericordia. Para visitarnos el Señor. A lo mejor te has manchado. El templo, en vez de oler a incienso dulce, hermoso, huele a caca de animales. ¿Cómo puede ser? Si esta palabra es para ti, ven al altar y oremos juntos. Ven al altar si te contaminaste. Ven al altar si en tu vida Jesús está entrando y encuentra que son más importantes para ti las mesas de las monedas, el cambio de los bueyes. Ven al altar. Ven con humildad, con rendición. Ven, no te quedes en la silla. Si el Señor te está llamando, ven humilde, no te preocupes. Todos fallamos, pero no todos somos capaces de decirle, Señor, límpiame, purifica mi vida, perdóname. Porque me he manchado he manchado mis ojos mirando cosas que no son. He manchado mis manos, Señor, dedicándome a cosas que no debí. He hecho cosas que no corresponden. Perdóname. Venga, acérquese un poquito más para que los que están en los pasillos puedan entrar. Acérquese un poquito más. Todavía puede venir. Atrévase. Atrévase a que Jesús vuelque su mesa de monedas. Si esta tarde usted siente que es un latigazo, es la mano del Señor. Lo hace para corregirte, para bendecirte. Recibe la palabra. Recíbelo como una exhortación de Él, que te dice: yo quiero que tu casa sea casa de oración. Yo quiero relacionarme contigo en pureza,
en santidad, en limpieza, en verdad. Yo quiero que tu vida sea mía 100%. Mía 100%. Está bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Usted que está aquí delante, que imagino que ha sentido el llamado del Señor, diga conmigo: Padre Celestial, esta tarde vengo a ti porque te necesito. Te pido perdón. He dejado entrar en mi corazón, en tu templo, que es mi vida. He dejado entrar cosas que no debí. Perdóname. Dejé lugar al pecado. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Purifícame, Señor. Purifica mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi boca. Porque dije cosas que no debí. Porque hice cosas que no debí. Perdóname. Perdóname. Límpiame, Señor. Gracias. Porque hoy has venido a mi vida. Gracias, Señor. Yo quiero que mi vida sea un templo. Un templo santo. Donde te alabe y te glorifique, Señor.